Bueno, buenas noches con todos nuevamente. Vamos a orar. Amado Dios, eterno Señor, gracias por reunirnos una vez más en esta aula virtual, Señor. Gracias por mis hermanas que están aquí. Y Señor, gracias también por este material que quizás nos puede parecer desafiante para algunos, quizás para otros algo sencillo. Pero Padre Santo, rogamos que seas tú obrando, seas tú usando, Señor, el material, usando tu palabra, para poder conocer, Señor, más la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y cómo realmente vivir en el Espíritu y podamos, Señor, crecer en esa espiral a la semejanza de Cristo. Señor, guía este tiempo, te lo pedimos en esta retroalimentación y también guía a nuestra hermana Alicia, a nuestro hermano Marco en sus deberes, Señor, en lo que tienen ahora. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, les estaba consultando, ¿no? En un inicio, ¿qué les ha parecido su experiencia sobre el material? ¿Lo han intentado hacer diario o han tenido que hacerlo quizás 2 días, en un día, porque tenían que ponerse al día? En el caso mío, para mí también, tuve que hacer 2 días en un día. Me cogió bien difícil, por el tiempo, pero la idea es disciplinarnos y poco a poco lograr esa meta, ¿no? Pero, ¿qué les ha parecido? Quiero sobre todo sus experiencias. ¿Qué les ha parecido primero? Pastor, buenas noches, hermanos, buenas noches. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante, sobre todo porque a veces vemos de una perspectiva un poquito diferente la obra del Espíritu, ¿no? Y ahora, pues, de alguna manera pensar más en una forma más personal sobre lo que Él hace en nuestra vida, especialmente esa parte, ¿no? Desde el Génesis, cómo Él nos rehace y ponernos en esa situación de que nosotros hemos pecado, no Adán o no Eva, sino yo, ¿no? Entonces yo quebranté y ponerme en esa posición me ha hecho ver de repente de alguna perspectiva un poquito diferente. Y ha sido muy interesante porque el autor tiene su forma muy peculiar de hacerlo y nos transmite una forma diferente, ¿no? Y de verdad a mí me he emocionado un poco de ahí algunas partes, especialmente las oraciones. Las oraciones están muy interesantes, muy bonitas, y también las dos cosas que nos ha pedido, ¿no? Tener un diario, hacer un diario, que ha sido ahí muy interesante para mí, hacer cada día un pequeño resumen de lo que hemos tenido. Y el otro que también nos está pidiendo tener una hermana del grupo como una confidente, ¿no? Entonces, eso también nos pide dentro de las tareitas que nos ha dejado, ¿no? Esto sí, ¿no? Ha sido interesante también ver las preguntas que hacen, porque algunas preguntas como que te dan las respuestas posteriormente, ¿no? Pero entonces uno va aprendiendo también, porque no todas son tan claras. A veces decimos, esto está bien, pero cuando nos damos cuenta, no, que cierto, tenía esta parte que no tomé en cuenta, entonces ahí vamos aprendiendo. Y sí, estoy aprendiendo y me parece muy, muy bueno y que me va a ayudar muchísimo en mi vida, Pastor. Gracias. Bueno, gracias a Dios, hermana. Gracias. ¿Alguien más, hermana Milagros, hermano Aurelio? Bueno, nuestra hermana Miriam, si ya opinó también. Bueno, para mí eso es nuevo, ¿no? Y bueno, que estoy tratando de asimilar. A ver, yo sé que sí voy a avanzar. ¿Pero qué tal? ¿Has estado marcando las alternativas con...? Sí, del día 1. A Ok, veces por el trabajo, alguna cosa, pero sí, sé que poco a poco voy a vas a lograr. avanzar. Está bien, porque también Sí, estás en sí, el primer curso de autoconfrontación y en el último. Aquí tenemos a la hermana Miriam y la hermana Aurelio que están en los 3 cursos, entonces entiendo también el tiempo que les pueda demandar. Hermana Milagros, ¿a ti qué te ha parecido? Bueno, yo todavía estoy en proceso disciplinario. No, no que el pastor me está disciplinando, sino estoy disciplinándome mi horario, porque eso algunas veces un poco fluctúa, pero eso sí, la verdad es que algunas respuestas, o sea, lo del cuadradito me parece como que algunas veces lo veo como que una respuesta un tanto amplia, o sea, como que de repente me falta ver con una perspectiva más puntual, ¿no? Por ejemplo, cuando dice de Adán y Eva en el huerto, y como que yo lo veo, o sea, hay diferentes aspectos donde uno puede enfocar de repente eso, ¿no? Entonces, como que esas cositas me parece como que en esos puntos como que un poco que se puede abarcar de distintas maneras. Entonces trato de encajonarlo ello para que sea algo más
más puntual y enfocado, ¿no? Sí, y quizás lo que te puede ayudar ahí es ver que lo que estamos aprendiendo es vida en el Espíritu. Entonces, el énfasis es del Espíritu Santo, la obra de Él. Entonces, podemos descartar los otros puntos, porque uno cuando estudia Génesis podemos sacar, distintos temas. Es una riqueza que hay ahí en Génesis, pero hay que enfatizarnos a lo que el Espíritu Santo hizo y está haciendo. Y eso puede ayudar. Pero como mencionaba nuestra hermana Guillermina, a ver, ¿quiénes han hecho su diario? Porque nuestra hermana Guillermina dice que ella sí, y ahí sí ha hecho su diario personal. Hermana Miriam, hermano Aurelio, hermana Milagros. Sí, yo también he hecho, pastor. La verdad es que no. Sí, he hecho No, ahí mis todavía no. preguntas Hermana todos los Miriam. días. En proceso, yo estoy en proceso. Sí, yo sí he hecho ahí las preguntitas que nos piden, ¿no? A ver, aquí tengo mi cuadernito. Ahí está, muy Pero, bien. ¿qué me enseñó Dios el día de hoy? ¿Qué aflicción he tenido? Son las preguntitas, son 5 preguntitas que ahí nos vienen. Qué regocijo. Y tengo acá, 1, 2, 3, 4, perdón, 4 preguntitas que lo estoy haciendo de todos los días. Y bueno, una de las cosas que me gustó fue este pequeño fragmento, ¿no? De Carlos Wesley, ¿no? Cuando lo leí, me arrugó mi corazón. Me gustó mucho, no sé, el Señor me hizo ver, ¿no? Que realmente tan grande es el amor del Señor, ¿no? Porque siendo una persona, pues, no pecadora, con todas las cosas que Él solamente sabe, pues, en su misericordia y su amor, pues, mi amor. Me gustó mucho leer este fragmentito, ¿no? De Carlos Wesley. Qué bueno, hermana. Yo también tengo mi diario personal. Yo no lo tengo en hoja, lo tengo en la tablet. Así que lo relleno ahí y lo tengo porque lo voy a guardar. También no se me va a traspapelar, está en la nube. Entonces, qué bueno que tenga su diario, hermana Miriam. Hermano Aurelio, ¿tiene su diario personal? Hermano Marco, su diario personal. No, todavía recién estoy... Están calentando motores, ya, no se preocupen. Ah, es diario. Esto es por eso se llama diario personal porque se tiene que hacer cada día. Y tiene un propósito, ¿no? De concientizarnos que hoy, de alguna manera, he tenido una experiencia con Dios. Algo ha hecho Él. Y a veces uno no es consciente, pero cuando uno va a su diario, uno tiene que buscar a veces, no me di cuenta de esto, pero lo hizo, estuvo allí. O también, ¿qué aflicción he sentido? Entonces, porque tenemos que recordar que Él es consolador, ¿no? Entonces, vas a estar siempre buscando intencionalmente hasta un agradecimiento. Yo tengo, por ejemplo, estoy agradecido porque el mismo autor te decía, ¿no? Escríbelo en tu diario personal. Estoy agradecido por todo lo que tengo en el Espíritu Santo, por todo lo que Él es y por todas las capacidades que hay en Él hacia nuestras vidas. ¿Qué perplejidad? Solo tengo uno en el primer día, pero ya ahí no tengo otras. Pero esa es la intención con el diario personal. Así que ánimo allí a rellenarlo. Y si todavía no lo has hecho, un cuaderno, cualquiera, o hojas, si quieres, júntalas y ponlas en un folder y haz este cuadro. Yo puse hasta fecha en la primera columna, fecha, primera pregunta, segunda pregunta, y así para hasta tener un orden. Y esto te va a ayudar. Si tienes un cuaderno, mejor, y lo vas anotando. No importa si tienes varias en un solo día, escríbelo también y puedas luego contarlo, vas a contarlo. Esto te va a servir de testimonio también. Así que, ánimo. Ahora sí. Ahí está nuestra hermana Alicia, está entrando. Nuestra hermana Alicia ya terminó su terapia. A ver, vamos a hacer un repaso rápido y los que me van a enfatizar ahora, ¿qué es lo que más les llamó en el primer día? Atención, por favor, permítame compartir la pantalla para que podamos ver esto. ¿Dónde estás? Aquí estás, PDF. Rubén, era del segundo día. El primer día creo que lo hicimos la semana pasada. Sí, solo que no lo terminamos. Entonces, quizás algo que aparte te haya llamado la atención en el primer día, lo puedes mencionar ahora. Tengo aquí 2 pantallas, así que me ven mirando al lado derecho o izquierdo, estoy mirando sus rostros. Yo tengo, aparte de esto, aquí no está subrayado, pero tengo el material, y en el material sí lo tengo subrayado. Así que si hay cosas que resaltar en el primer día que te ha llamado la atención,
puedes hacerlo ahora. Recuerden que también el material nos lleva a que si algo no te queda claro, puedes preguntarlo en este grupo y vamos a aclararlo juntos. ¿Alguien con alguna pregunta? Una de las cosas que yo subrayé, por ejemplo, está en la página 8, que dice, Jesucristo es nuestro modelo. Creo que está en la página 8, aquí está. Jesucristo es nuestro modelo de cómo es Dios. Él es nuestra norma y Él es nuestra meta. Es una frase que me llamó bastante la atención porque es verdad y lo tengo subrayado. Luego también he subrayado en la página 9 esta frase que dice aquí, si experimentáramos la vida en el Espíritu, ¿cómo seríamos? Entonces esta pregunta fue una buena pregunta. ¿Cómo seríamos? La segunda cuestión es, ¿quién dice eso? O sea, de lo que yo estoy pensando, que así sería la vida, que hablaría en lenguas, cantaría con más fuerza, evangelizaría. ¿Cómo sería esa experiencia en la vida del Espíritu? Y tú puedes hacer tu lista y luego la pregunta es, ¿pero quién dice eso? ¿Tú? ¿Una denominación? ¿Quién dice eso? Y es algo que me vuelve a replantear la palabra de Dios, que es lo importante. Eso es lo que subrayé. Luego aquí abajo también, por ejemplo, en la página 9, donde dice, usted quiere tener una experiencia con una persona, el Espíritu Santo. Se requiere tiempo y meditación para que el Espíritu Santo obre en su vida. O sea, lo que vamos a querer es una experiencia con una persona. Y como con cualquier otra persona de carne y hueso, se requiere tiempo, ¿verdad? Meditación, hablar, compartir. Entonces, para que Él pueda obrar en mi vida, para que alguien pueda influenciarme, necesitamos pasar tiempo. Esa es la parte que he subrayado del capítulo del día número 1. En las tareas importantes, pues ya ustedes han mencionado llevar un diario en la página número 10. Aquí está el énfasis de las tareas importantes. Ahí están las preguntas que debes plantear en tu diario. Parece que no hay opción, no hay preguntas o acotaciones en el día número 1. Vamos al día número 2. A ver, ¿alguien tiene algo que ha subrayado, algo que le llamó la atención, algo que le impactó en el día 2? Pastor Rubén, yo para la página 12, en la página 12 dice, hay un pedacito que dice, sin el Espíritu Santo, no hay modo de que pueda tener una estrecha amistad con Dios, ni ser la persona que Él quiere que sea, ¿no? Eso fue lo que yo he marcado, ¿no? Necesitamos al Espíritu Santo para poder tener, pues, esa estrecha amistad con Dios, ¿no? Y poder ser moldeados a como el Señor pues desea que sean nuestras vidas. Así es, necesitamos del Espíritu Santo. Esto es claro. Nuestra hermana Guillermina ha vuelto, había salido por un momento. Muy bien, aquí hay unas preguntas, unas listas que se tienen que marcar. Decía, en la lista que hay a continuación, marque las declaraciones que se apliquen a una persona que ha sido creada de nuevo y tache las que parezca a una persona que no ha sido creada de nuevo, o sea, o no ha nacido de nuevo, no ha obrado por Espíritu Santo. Entonces, algunas hemos tachado. Lo interesante es que el material nos dice luego las respuestas. La idea es que tú lo hagas primero sin ver las respuestas y luego puedas corregir y replantear. A ver, ¿qué pasó? ¿Obviaste algo en la lectura o algo así? Por ejemplo, a ver, esto caracteriza a alguien que ha nacido de nuevo o uno que no ha nacido de nuevo. A ver, la Biblia no tiene mucho sentido para mí.
Es una persona que no ha nacido. Muy bien. Puedo pecar, pero no tengo que seguir pecando deliberadamente. Una persona que sí nació de nuevo, porque Sí. pecamos, pero no lo debemos hacer de una manera deliberada. Ujú. No puedo dejar de pecar y disfruto de lo pecaminoso. Es muy obvio, ¿no? Número 4. A veces oro, pero no estoy seguro de Por que ejemplo, Dios... es eso, una de, es Rubén, pero, o sea, ellos, por ejemplo, eh, como que esas opciones, como entre otras, es para mí como que un poco una respuesta abierta, porque si bien se supone, digo, ¿no? De que es para una persona que no ha tenido un encuentro con el Señor. Sin embargo, en la Biblia dice de que cuando uno está ahí constante en el mismo pecado, por así decirlo, Dios como que te deja, ya no te corrige, o sea, te deja que sigas ahí, ¿no? Ahí no me recuerdo el versículo que decía, no sé si me dejo entender, Rubén. Te dejas O sea, entender. te O deja sea, tus como que un pasiones. cristiano que persiste en el pecado y Dios lo abandona a su pecado como un Claro, juicio, como castigo. Ya. claro, Y exacto. Entonces es como, el único detalle que quizás se podría aclarar ahí es que la persona que se está describiendo aquí en el número 3, al menos a mi primera percepción, y los demás hermanos no sé cómo lo han podido entender, pero no puedo dejar de pecar y disfruto de lo pecaminoso. Es decir, ni siquiera hay un remordimiento al final después de haber cometido el pecado. Es como dice Romanos capítulo 1, no solamente lo hacen, no solamente se deleitan, sino que se complace con los que lo practican. No, si alguien me cuenta su pecado y fue bueno, lo admiro y lo celebro con él. En cambio, un cristiano, aunque esté descarriado, por decirlo de una manera, siempre está pecando y se arrepiente, 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 porque hay de cristianos como estos, ¿no es cierto?, que pecan, se arrepienten, pecan y se arrepienten, pecan y se arrepienten. Caen en una rutina, ¿no es cierto?, en la que Dios interviene con disciplina. Y Dios no actúa a la primera para abandonarte tu pecado. Pueden pasar años en las que Dios usa a la iglesia, usa al predicador, usa un consejero, usa un campamento, usa un audio, usa tantas cosas, usa a alguien, tu esposo, tu esposa. Dios usa tantas personas, pero llega un punto en el que uno dice, no, esto no quiere, y Dios lo abandona en un sentido, pero no es que se va a deleitar en lo pecaminoso. Llega a una vida frustrada, llega a una vida en que va a llegar a fondo. Pero es distinto, a mi parecer, a mi apreciación, de alguien que está disfrutando de lo pecaminoso porque sigue siendo incrédulo. No hay en él este remordimiento o esta luz de ver que necesito volver a Dios. Y vuelve a Dios y pide perdón. Quizás tropieza nuevamente, pero está volviendo. Eso es distinto. Entonces, no sé si con eso aclaro Milagros y no sé si también los hermanos aquí, de que están en el grupo, ¿cómo han entendido este número 3? No puedo dejar de pecar y disfruto de los pecaminos. Yo lo percibí, pastor, de que era una persona que no había nacido de nuevo, ¿no? Porque si lo disfruta y si es que se mantiene en ello es porque realmente pues no es un hijo de Dios. Yo lo percibí de esa manera. ¿Alguien más, hermana Alicia? Sí, totalmente de acuerdo. No es una persona pues que no conoce de Dios, no conoce la palabra de Dios y vive pues su vida como mejor le parezca, ¿no? Agradándose por medio del pecado, deleitándose con el pecado. Ok. ¿Alguien más? Hermano Marco, hermana Guillermina, ¿hay una diferencia a lo que decía nuestra hermana Milagros de un cristiano que quizás aún sigue cayendo, o él también posiblemente no sea cristiano? ¿Qué No es respuesta hay? cristiano. Pastor Rubén. No es cristiano porque un hijo de Dios cuando peca, yo pienso de que se arrepiente, ¿no? Se contrista y busca de alguna manera arreglar cuentas con el Señor. No Muy bien. persiste, ¿no? Hermano Marco. No hace una práctica de eso, ¿eh? Sí, bueno, según la opinión general, creo que cuando un no cristiano
peca, cada vez el pecado que ha cometido le es un poco más indiferente, ¿no? A la conciencia misma. Y la primera vez que alguien, no sé, un adolescente fornica, tiene un temor, que su conciencia lo dice por los principios que ha aprendido en casa, en la familia, etc. Pero poco a poco lo va haciendo y va haciendo nuevamente y ya no tiene esa sensibilidad al pecado, no pierde. Entonces creo que esa es la contraparte también de un cristiano, ¿no? En este caso el cristiano tiene ese remordimiento espiritual porque el espíritu mismo se ha entristecido dentro de él y le dice y le clama también que él tiene que arrepentirse, ¿no? Entonces creo que son posiciones contrarias, ¿no? Muy bien. Hermano Milagros, ¿qué te parece la opinión de nuestros amados hermanos? Interesante, porque claro, es que ahí en la vida cristiana muchas veces uno se topa o ve muchos ejemplos en la Biblia y también tiene que acentuarlos en un contexto en el cual vivimos y bueno, es ello, ¿no? Muchas veces uno se topa con cristianos y hasta uno se pregunta y realmente son o no son o más que todo cómo lo abordo o dejo que el Señor lo discipline, ¿no? Entonces, pues, en ese aspecto de repente cabe mi pregunta o mi duda, porque hay muchas veces donde se forma de repente un callo en el corazón o más que todo a nivel espiritual que ya se hace más insensible a la voz de Dios, ¿no? Entonces, como se hace más insensible a la voz de Dios, como que es más difícil que Dios lo utilice o lo moldee, ¿no? Entonces, sí, pero también, hermano Milagros, en el día 4, no sé si... Ajá. Quería un versículo más que todo para poder redondear, porque siempre los versículos me ayudan a como que cerrar la idea y entender, o sea, como que me dan como que la estocada final. En el día 4, si no me equivoco, o en el día 5, me van a hacer recordar los hermanos de esta primera semana, habla sobre las altas expectativas que a veces tenemos cuando tenemos el Espíritu Santo, o también de las bajas expectativas que tenemos. Y una de ellas, a veces falsas expectativas, es que tengo el Espíritu Santo y ya no voy a pecar más, ¿no? Vivo en victoria siempre, y esa es una falsa expectativa. Entonces, y lo que estamos viendo en esta primera semana es un panorama por todas las lecciones que vamos a pasar. Entonces, pero qué interesante que una respuesta aquí que sobre todo está señalando cómo debería de ser o qué es lo que resalta realmente en alguien que ha nacido de nuevo, y obviamente el que ha nacido de nuevo, o el que no ha nacido de nuevo todavía, mejor dicho, no puede dejar de pecar y disfruta aún de lo pecaminoso. Ese es el que no ha nacido de nuevo. Y lo que se espera de alguien que ha nacido de nuevo es que, obviamente, ya no disfrute del pecado, puede tropezar y caer, pero busca arrepentimiento. No solo su conciencia le remuerde y queda con la conciencia, bueno, ya pasará, ya cambiaré, ¿no? Algo así. Trata de calmar su alarma, su conciencia de una forma humana nada más, pero el que realmente conoce de Dios o está comenzando, se arrepiente, busca perdón de Dios y siempre está buscando hacer algo más para detener esa vida o volver a caer en el mismo tropiezo. En el discipulado bíblico, tratando con el pecado que estoy llevando con Percy y con Robinson, hablábamos de esa diferencia. El cristiano que tropieza en un pecado, busca hacer algo para ya no volver a caer de la misma manera. Podrá caer de otra manera, pero ya no de la misma. Está cerrando brechas, está, como dice Hebreos capítulo 12, haciendo sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino. Entonces, actúa, es distinto. Pero obviamente el número 3 es para un inconverso. Pero bueno, gracias, mi hermana Milagros, por esto, porque de eso se trata. Si tenemos alguna duda sobre una alternativa, podamos compartir todos y enriquecernos con lo que dice. Pero bueno, no podemos quedarnos en el día 1. Hermana Guillermina.
Pastor, ese punto 3 creo yo que era claro de que un verdadero creyente que es nacido de nuevo no puede pecar, ¿no? Y podemos terminarlo con el libro de Primera de Juan 3, 8 y 9, donde dice, vamos a ver el 9 porque si no nos demoramos, dice, ¿no? Todo aquel que es nacido de Dios no peca o no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, el creyente cuando ya nació o cuando ha nacido en el Señor, como se dice, ¿no? Puede pecar, pero no va a permanecer en el pecado porque no va a practicarlo, porque la simiente de Dios está en él y sabemos que el Espíritu de Dios inmediatamente te va a constreñir, te va a redarguir y va a hacer pues que nosotros busquemos inmediatamente un arreglo con Dios. Pero cuando uno endurece su corazón esta parte, pues va a haber ya otro tipo de, ¿cómo se dice?, de tratamiento espiritual, ¿no? Pero como aquí está justamente en la mención, no solamente está mencionando que estas características son o no son de un creyente, sencillamente no es, porque un verdadero creyente no practica el pecado, como lo dice Primera de Juan. Este es algo así, como se dice, no difícil, ¿no? Donde tengo un poquito de duda y tengo otra pregunta, a ver, vayamos adelante. Está bien, hermana Guillermina, excelente. Es justo lo que mencionaba aquí el autor en el día 4. Hay dos textos que parecen contradictorios, pero no lo es. Solamente se aclara de la siguiente manera. Si usted piensa que puede tener una experiencia que quitará toda la posibilidad de fallar y eliminará su lucha espiritual, está muy equivocado. Si usted piensa que puede vivir como le plazca, seguir pecando y al mismo tiempo estar bien con Dios, está aún más equivocado. Y aquí están los textos, cada uno alineado a ese pensamiento. Pero como decíamos, esto se va a tratar con preguntas enigmáticas en la unidad número 7. ¿Algo más que mencionar en el día 2 para pasar al día 3, por favor? Yo volví a remarcar esto que, bueno, ya en algún momento se ha dicho que el Espíritu Santo, bueno, nosotros somos su morada interior, Él es nuestra guía, es nuestro consolador y debemos estar llenos de Él. Es la provisión de Dios para la vida del cristiano, ¿no? Para la vida cristiana. Muy bien. Hay una alternativa aquí que dice, ¿cómo podemos relacionarnos con Dios de varias formas? ¿Cuál de estas frases describe mejor cómo le gustaría experimentar su relación con Dios? ¿Como Adán y Eva antes de la caída? ¿Cómo se relacionó Jesús con sus discípulos en Palestina? ¿Cómo el cristiano puede tener comunión con la presencia interior del Espíritu Santo? ¿Cómo nos relacionaremos con Dios en el cielo? ¿O cómo el Padre se relaciona con su Hijo Jesucristo? ¿Cuál es la que más? Para mí es como el cristiano puede tener comunión con la presencia interior del Espíritu Santo, por ahora, mientras estemos acá en la tierra. Así es. Porque después ya se le puede aplicar las dos últimas. Claro, de alguna manera vamos a tener esa también. Sí, esa es la respuesta. Esa es la respuesta que luego también nos apunta el autor, cuando dice aquí, pero Jesús dijo que hay otra relación mejor, tener al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y de esa manera lo remarca. Muy bien. Luego también tuvimos que rellenar, espero que hayan rellenado sus espacios, ¿no es cierto? A ver si recordamos de memoria, la primera es para mí fácil, ¿ya? La primera, crear. Luego tenemos... Caída. No, bueno, caída está escrito ya, pero la flecha hacia abajo. Revelación. Revelación. Redimir. Redimir. Mora en el creyente. Morar. Y transforma. Transformar, ¿no? Y claramente la figura es como que pues estamos muertos, ¿no? Aquí. Y aún cuando estamos muertos es que Dios se nos revela y nos redime, y cuando mora en nosotros es que salimos de esa condición de caída. Pero estas son obras del Espíritu Santo. Crear, nos ha creado la imagen misma de Dios, Dios es el modelo. El Espíritu Santo, el Espíritu ha obrado en nosotros y nos ha traído convicción, nos ha revelado. También dice aquí, nos ha redimido. Y luego tenemos de morar, que mora en nosotros, y de transformar. Y luego la espiral, ¿no es cierto? Que sigue continuando hacia arriba. Pero todas son obras del Espíritu Santo. Muy bien.
Vamos con el día 3, porque si no, nos vamos a quedar cortos. Mi responsabilidad. El día 3 lo marqué en mi tablet porque estaba ocupadísimo. No lo hice en mi cuaderno físico. Así que cosas resaltadas aquí no tengo, lo tengo en mi tablet. A ver, ¿quién puede mencionar algo del día 3? Algo que les haya impactado, algo que quieran aclarar. Vamos a ver el ejercicio. Hay un ejercicio aquí muy interesante. Para cada una de las enfermedades espirituales que se diagnostique, el problema empleando la clave siguiente, ¿no? Tienes que escribir I, R o C en los problemas que hay aquí. Hay 3 problemas aquí, si no me equivoco. Como no lo tengo resaltado, está aquí. A ver, sabemos que hay que conectar un aparato eléctrico para que funcione, ¿verdad? La conexión que se mantenía en movimiento tenía 2 puntas, confiar y rendirse. Nosotros estudiaremos cómo conectarnos con el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Desde luego que no podemos confiar en nadie en quien no conozcamos. La fe implica conocimiento. Para tener fe, usted tiene que conocer al Espíritu Santo, debe saber cómo Él actúa, si es confiable o no, y cómo relacionarse con Él. La ignorancia, ahí está la I, la ignorancia puede mantenerle a usted desconectado. De modo que estos 3 elementos, conocer, rendirse y confiar. Conocer, pues, es lo antónimo a ignorar, ¿verdad? Conocer, rendirse y confiar van juntos. Los 3 se relacionan mutuamente. Dicho en forma negativa sería, pues, aquí, la ignorancia, la incredulidad y el no rendirse. Entonces la I habla de falta de conocimiento. Póngala ahí junto a aquellas descripciones en que el problema fundamental parece ser la ignorancia de lo que Dios quiere o cómo alcanzar eso. La R es la distorsión de la voluntad. Ponga R de rendirse, todavía no se rinde, ¿no? El problema es que no se rinde todavía. Junto con aquella descripción en que el problema fundamental parece ser un espíritu que no se rinde a Dios. Y la C, falta de confianza. Ponga una C junto con aquellas descripciones que el problema fundamental parece ser la falta de confianza en Dios. Algunas podrían requerir una R y una C juntos. A ver, uno por uno, ¿ok? La primera va a ser para nuestra hermana Miriam. Hermana Miriam, a ver. Jaime cree que tiene que decir algunas mentiras para tener éxito en su negocio. Se niega a cambiar sus costumbres. En este caso, pues había colocado la R. La R. Muy bien, nuestra hermana Alicia asienta. La R. Obviamente vemos que no está rindiendo algunas cosas, ¿no? Le falta rendirse en alguna área de su vida. Pero también podríamos decir que le falta algo de conocimiento, porque parece que su conocimiento es limitado con respecto a lo que es realmente pecado. Bueno, la siguiente es para nuestra hermana Guillermina. Hermana Guillermina, a María le asombra la manera en que algunos de los cristianos a quienes ha conocido desde hace poco tiempo parecen estar llenos de gozo y de fortaleza. En cierto modo, ellos le recuerdan a Jesús. Ella quisiera ser así, pero no sabe cómo. La I, ignorancia. La I de ignorancia, no sabe cómo. Muy bien. La siguiente es para nuestra hermana Alicia. Hermana Alicia, Marta frecuentemente tropieza en su vida al probar primero una cosa y luego otra. Quiere agradar a Dios, pero no tiene la fortaleza necesaria. Falta de confianza, sí. Falta de confianza. No sé. Ya. ¿Algo más que quisiera añadir o solo la C? ¿Alguien ha puesto también solamente la C o ha añadido otra letra? A la R. Ya. Entonces la C y la R para usted allí. ¿Alguien ha puesto algo más o
También han puesto R y C. Solo C. Solo C. La siguiente, para nuestro hermano Marco. Hermano Marco. Tomás no halla cómo librarse de su esclavitud al alcohol. Hermano Marco. Tal vez ha salido al baño. Vamos a esperar. Vamos a dejarle el Tomás para Marco. Vamos a ir con la siguiente. Hermano Aurelio. Guillermo lucha con su mal carácter y trata de vencerlo, pero no lo ha logrado. ¿Qué le falta, hermano? ¿Qué le falta? ¿Es ignorante? ¿Le Sí, falta rendirse o le falta confianza? La C sería pastor. La C, le falta confianza. ¿Sí? ¿Alguien ha puesto otra letra también o solo la C? Tomás no halla. La R. La R, sí, tiene que ir. También va a ir la confianza en el Señor y todo ello, pero el tema es que parece que lo está haciendo con sus propias fuerzas. Sí. Por eso no lo hará todavía. Debe soltar el timón. Ya suéltalo, no lo hagas, porque tú vas a seguir en lo mismo. Suéltalo. Elena tenía solo 12 años cuando fue bautizada. Se sentía entusiasmada con su nuevo amigo Jesucristo y su esperanza en el cielo. Pero, dice, pero por tener muchas ocupaciones, no asiste fielmente a la iglesia. Los domingos se siente un poco incómoda, como que algo anda mal. Hermana Miriam, ¿qué puso ahí? Puse la R, le falta rendirse al Señor. Yo también. Le falta rendirse. La última, casi nos faltan dos últimas. Daniel al fin se dio por vencido y reconoció que Dios sería que enseñara en su clase dominical. Perdón. Daniel al fin se dio por vencido y reconoció que Dios quería que enseñara en una escuela dominical, pero tenía miedo y lo pospuso. Su desobediencia parece estar afectando otros aspectos de su vida. Hermana Alicia, ¿qué puso ahí? Sí. Sí. Confianza, sí, confianza en el Señor. Pero también tiene que ver algo de R, ¿no? Porque no rinde, no, a la primera no está rindiendo, se está resistiendo todavía al Señor. Y la última. Tenía miedo, lo pospuso, falta de confianza. Sí, también. R. Susana sabe que no debería casarse con un incrédulo, pero esta pudiera ser su última oportunidad, ya está pasando el tren, ¿no? Y además, ella ama a Alberto, lo ama. Va a seguir adelante con los planes de la boda. ¿Qué pusieron, hermanos? R. Le falta rendirse al Señor. ¿Por qué cree, hermana, que le falta rendirse? Porque ella está queriendo hacer como se dice, su propia voluntad antes de buscar al Señor en esto. Claro. Así es. Hermano Marco, ya estás... igual. También le falta conocimiento, posiblemente, ¿verdad? Recuerde que el autor está diciendo que estas tres, ¿qué cosa? Van juntas, ¿no? Entonces, no se sorprenda si por ahí también va el otro, ¿no? Sí va. Hermano Marco, ¿estás ahí todavía o no has vuelto todavía? Sí, sí. ¿Estás ahí? Hermano Marco. ¿Me habían preguntado? Sí. Tomás Sí. no haya cómo librarse de su esclavitud al alcohol. ¿Qué sería? ¿La I, la R o la C? Un problema de R, de rendición. Claro. Sí. Y también sería ignorancia, ¿no? Porque no haya cómo. Y tiene que ver también esta. ¿Ok? Gracias, hermano Marco. Bueno, esto nos pone en casos como para ver que realmente vamos a toparnos con este tipo de experiencias aún en la vida cristiana, quizás personalmente o también en el ministerio, y nos damos cuenta que hay un problema. Ignorancia, falta las escrituras, le falta rendirse o le falta confianza. Es interesante, esto nos va a llevar a, no solamente hasta en consejería, nos sirve como herramienta, y para llenar los vacíos que le está faltando a esa persona, o aún a nosotros, porque también a veces nos falta conocer algunos aspectos. He escuchado maestros decir, si un tema te parece una lucha espiritual en tu vida, algo que todavía no solucionas,
estudia sobre ese tema en la Biblia. Haz una búsqueda, coge tu concordancia, busca sobre, por ejemplo, sobre el rencor. Busca en la Biblia sobre el rencor y estúdialo. Dios te va a traer convicción por el Espíritu Santo sobre eso, si es pecado o no es pecado, cuando no, y Dios va a llenar tu mente y vas a durar al respecto. Así que se puede solucionar. En el día 4, a ver, ¿quién ha marcado algo en el día 4? Porque estamos ya con el full tiempo. Yo marqué la primera. Dios mismo es tanto la norma para la vida como la provisión para alcanzar esa norma. ¿Sí? ¿Cuál es la provisión de Dios? Él mismo es la provisión. Nuestra responsabilidad para ponernos en contacto con esa provisión es la fe. O sea, ¿crees que Dios puede hacerlo? ¿Crees que su poder es suficiente? ¿Crees que lo que Él ha provisto es lo suficiente y hay suficiente poder allí? Con sus dos partes, ¿no? Rendirse y confiar. ¿Alguien más ha marcado algo en el número 4? ¿En el día 4? Dice, como es el amor del espíritu, nunca tendré que luchar de nuevo. El uno más. Escucho voces por ahí. Muy bien. A ver, aquí tenían que marcar, porque aquí hay alternativas, Más dice, no. a fin de ver cómo influye nuestras expectativas en la vida, en el espíritu, distinga entre los ejemplos siguientes, marcando más para los que parecen esperar demasiado, menos para los que esperan muy poco, y marca con un check, un visto bueno, para los que parecen estar bien. Como he sido lleno del espíritu, nunca tendré que luchar de nuevo con la tentación. Está muriendo, ya está en el cielo ya. Pero casi todos los días, dice, peco casi todos los días, sé que es malo, pero lo sigo haciendo. ¿Qué marcaron allí? Más, menos, un check. Puse más y menos, ¿no? La tolerancia. Sí, más no. Como yo no peco, nunca tendré que luchar de nuevo. Bueno, creo que el hecho de ser lleno del Espíritu no tiene que ver mucho con que no tenga que luchar. O sea, la palabra nunca creo que es un poco radical. Creo que es un poco radical, ¿no? Y creo que es la lucha tiene que ver con la perseverancia en el cristiano y es el día a día. Bueno, según entiendo yo. Claro. Muy bien. Para esta sería una expectativa un poquito baja, ¿no? El número 3. Como yo he recibido el Espíritu, no he pecado en pensamiento, palabra ni obra. Así. Está en las nubes. He estado creciendo en mi semejanza a Cristo, ya no soy lo que era antes. Esto es un check. La misma tentación me ataca casi todos los días. El Espíritu Santo es como un extraño amistoso para mí. Eso es un poco lo que el material está tratando, ¿no? Estas son pocas expectativas. La Biblia me parece tan aburrida que leerla es como comer aserrín. y de todos modos es inaplicable en su mayor parte. También es bajas expectativas. La oración es algo rutinario, aun cuando tengo tiempo para orar. Estoy lejos de ser perfecto, pero mis amigos y mi familia dicen que he cambiado mucho. Check. Amo la iglesia y me gusta trabajar para el Señor. También es un check. Pero ahí nos damos cuenta. A veces nos vamos a topar con discípulos, aún nosotros mismos posiblemente hemos tenido altísimas expectativas, o también hemos tenido muy bajas expectativas, pero hay un punto bíblico que es el balanceado, el equilibrado, para poder seguir creciendo y madurando. Luego tenemos, si no hay algo más que quieran añadir, el día 5, la evangelización. ¿Qué tenemos aquí marcado? Si alguien me puede mencionar qué ha marcado, yo he marcado varias cosas. Algo interesante que mencionaba el material era que nacimos en comunidad y fuimos diseñados para vivir
en comunidad. No podemos vivir aislados. Vivo con el Espíritu Santo y ya. No, no, no. Dios nos ha creado para que vivamos en comunidad, para que estemos allí y tengamos una tarea, una misión. Luego también dice aquí una frase: el Espíritu de Dios obra por medio y con relación a la iglesia. O sea, ¿cuál es el método de Dios para poder alcanzar a otras personas, para evangelizarlas? El método de Dios se llama iglesia. No puedo yo solamente como héroe, ¿no? Decir, voy a ir a evangelizar y ganar. No, 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 iglesia. Se trabaja con iglesia. No estoy diciendo con eso que no evangelices, ¿no? De manera personal, pero es la iglesia quien tiene que mover esto. Luego también, a la parte final, si no me equivoco, no sé si también marcaron esa parte, está aquí, si no me equivoco, a ver, déjame ver mi página, creo que está aquí, en la página número 24, que dice, aquí dice, pienso que cuanto más tenemos del corazón de Dios, tanto más nos interesamos por las personas que están también lejos de nosotros. Porque nos hace hacer un ejercicio, ¿verdad? Que escribas el nombre de una persona incrédula que tú quieres que sea salva y necesita el evangelio, y escribas su nombre. Luego algunos que están lejos o más cerca. Y que luego los enumeres. A ver, por orden de prioridad. 1, 2, 3, 4. Y por lógica, las personas lejanas, quizás tú también quieres que sean salvos los chinos, un ejemplo, está en número 4, ¿verdad? Pero este del amor por ellos, para que Dios los salve, esta compasión, va a crecer en nosotros, aún por los desconocidos, cuanto más tenemos del corazón de Dios, cuanto más nos parezcamos a Él. Y esa es la tarea y la obra del Espíritu Santo. Entonces, esto ha sido el panorama de estos 5 días. Les animo a los que quizás han estado calentando motores recién a entrar y iniciar ya con el número 2, que ya se ha publicado, habrá a las 8 ya se habrá publicado, conforme al modelo de Dios. Ahí tienes tus 5 días también. Añade tu diario personal para que puedas apuntar de lo que Dios te ha enseñado en el día. Si tienes algo que agradecer, también lo marques para que sigas llevando un seguimiento personal. Aún les voy a pedir, por favor, para que esto pueda ayudarles en su disciplina, en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Solo escriban así: completado día 1. No importa el día que lo has hecho, completado día 1. Aún si te has atrasado y lo pones en 2 días, pones completado día 1 y 2, o 3 y 4, para que podamos disciplinarnos en poder hacerlo. No importa si es a la medianoche, y si es a la madrugada, no importa en qué horario del día, manda al grupo el mensaje. Nosotros no vamos a estar leyendo, ¿por qué no escriben? No vamos a juzgarnos unos a otros, solo queremos que nos pueda ayudar. Esta es una forma de ayudarnos, escribiendo allí en el WhatsApp. ¿Ok? Así que, amados hermanos, vamos a quedarnos allí. La siguiente semana vamos a entrar a la segunda semana. Por favor, resalte algunas ideas importantes. Y si tiene algunas dudas también, resáltelas quizás con color verde las que son dudas. Con naranja las que son las que le han impactado. Las amarillas, lo que dice, esto puede ser para consejería, ¿no? Las que enriquezca, haga algo más con este material para que pueda servirle de herramienta, pueda ayudarle aún en su propia vida. Y también como desafío, dentro del material está en que escojas a alguien con quien conversar, con quien dar cuentas. Escoge a alguien aquí del grupo y ora. Quizás puedes orando antes de decidirte, pero para que puedan también ayudarse con este curso. Bien, entonces vamos a orar para terminar. Amado Dios, te damos gracias por este momento. Gracias por darnos un panorama con este curso. Gracias también por aclarar, quizás, Señor, nuestros pensamientos acerca de lo que es pecado, acerca de cuál es la característica de alguien que ha nacido de nuevo. Aún, Señor, quizás a nosotros de mostrarnos la realidad de nuestras altas expectativas o de nuestras bajas expectativas y realmente vivir en el Espíritu conforme a lo que tu palabra enseña. Oh Dios, sigue trabajando en nosotros, porque quizás, Señor, la compasión liviana que tenemos a las personas se debe a que nos parecemos muy poco a tu Hijo Jesucristo. Sigue obrando en nosotros, Señor, para que seamos
como Cristo, que viendo las multitudes tuvo compasión de ellas. Mi Dios, gracias por esta noche, gracias por este tiempo. Te alabamos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, entonces nos estamos viendo el otro miércoles. Los que tienen el siguiente curso aún se pueden quedar. Bendiciones a todos.